¿Cómo dice que los trata la vida, mis distinguidos invitados? Ahora vamos a hablar de reacciones químicas. En todo este apartado, o todo este capítulo, veremos los cambios de la materia, los cambios que sufre a través de propiedades físicas, de propiedades químicas, la diferencia que hay entre ellas, las reacciones químicas, ecuaciones químicas, la parte de una ecuación química, clasificación de las reacciones, balanceo de ecuaciones y los métodos que hay para balancear una ecuación. Sin otro preámbulo, comencemos. La idea de que la materia sufre cambios físicos y sufre cambios químicos fue planteada por un químico de origen francés, Joseph Proust. Este químico estableció la idea, por la cual posteriormente se transformó en ley, de que en una reacción química los diferentes elementos reaccionan en proporciones definidas. La ley de Proust es conocida como la ley de las proporciones constantes o ley de las proporciones definidas. Pero al margen de esta idea, acerca de cambios físicos y químicos y de proporciones definidas, todavía existía varias interrogantes que hasta ese día no se podían solucionar. A pesar del gran aporte de Proust para su época, todavía quedaban muchos científicos en su época que cuestionaban varios hechos que para ellos no tenían respuesta. Por ejemplo, ¿por qué al quemar un compuesto, éste perdía su masa? Para responder a esta pregunta tuvo que aparecer otra mente brillante y plantear un experimento que para nosotros hoy en día es bastante lógico. Si yo quemo un compuesto químico, en este caso una vela, este se va a ir consumiendo. Pero si lo encierro, todo el contenido que se ha ido consumiendo, que corresponde al humo, al residuo de vapor, no se está eliminando, sino que está permaneciendo en el recipiente, siempre va a permanecer constante. Es decir, que la balanza no se va a desequilibrar ni para un lado ni para el otro. La masa permanece constante. Este gran aporte, a través de este bello experimento, fue realizado por Antoine Lavoisier. Antoine Laurent de Lavoisier. Este personaje fue el que planteó el gran experimento de que la masa permanece constante, y por tal motivo fue planteada una nueva ley a su autoría, la ley de conservación de la materia o la masa, la cual dice que la masa permanece constante, no se crea ni se destruye, por el contrario, siempre es la misma, es decir que en una reacción química los átomos se reordenan, de esta manera no se pierde ni un átomo de ningún elemento. Ahora veremos los cambios que sufre la materia. Estos cambios pueden ser de dos tipos, cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos o fenómenos físicos son aquellos en los cuales la materia solamente sufre cambios en su estado de agregación o en sus propiedades físicas. No así cambios estructurales o los elementos que forman parte de esta materia. Por ejemplo, un papel. Si yo tengo un pedazo de papel y lo corto en pedacitos más pequeños, no va a dejar de ser papel, sigue siendo papel. Eso corresponde a un cambio físico. Si por el contrario hago hervir un líquido, en este caso agua en una caldera, este pasa al estado de vapor, pero sigue siendo vapor de agua. Cuando era agua líquida, su composición era H2O. Al pasar al estado de vapor, sigue siendo H2O. No ha cambiado su identidad química. Este posteriormente se condensa y llega a ser nuevamente líquido. Es decir, que solamente ha cambiado sus propiedades físicas, del estado líquido al estado de vapor y de vapor a líquido, pero sigue siendo agua. A eso se denomina cambio físico. Otro caso,
cuando yo preparo una disolución, cuando agrego azúcar a un refresco, azúcar al café, azúcar al té, y lo agito, acá no está cambiando la naturaleza del azúcar, sigue siendo azúcar. No está cambiando la naturaleza del café, va a seguir siendo café. Ambos componentes posteriormente lo puedo separar a través de procesos químicos más complejos, pero se pueden separar. Cada uno en forma individual va a seguir conservando su identidad. El azúcar va a seguir siendo sacarosa, que es su compuesto químico, y el café va a seguir siendo café. Por tal motivo, esto es un cambio físico, porque todos los componentes siguen manteniendo su identidad. El proceso de congelación o el proceso de solidificación es algo similar al proceso de vaporización. Si yo tengo una sustancia líquida y se convierte a sólido, esta ha sufrido cambio de su estado de agregación, no así de su propiedad química. O por el contrario, si yo tengo un cubo de hielo y este se derrite, pasa al estado líquido, ha cambiado de estado de agregación, no así de la propiedad química. Volviendo a repetir con el caso del agua, si yo tengo agua cuya composición química es H2O, este pasa al estado sólido y luego al estado líquido, pero sigue manteniéndose con su identidad química, sigue siendo agua, por lo tanto es un cambio físico. Fenómeno químico o cambio químico. Este se origina cuando cambia la identidad química de la sustancia que se está estudiando o se está analizando. Tal es el caso nuevamente del papel. Si yo el papel lo quemo, este se va a consumir y va a llegar a ser ceniza. Ahora, si la ceniza yo la enfrío y lo junto con el humo que se escapó, por ningún motivo va a volver a ser papel. Ha cambiado la identidad total de la sustancia. En un principio el papel era celulosa y ha cambiado hasta dióxido de carbono, vapor de agua y residuos de carbono. Es decir, ha cambiado la identidad química de la sustancia inicial. Si pasamos a analizar el hierro o los metales, estos en contacto con el oxígeno se oxidan. Al oxidarse cambia su color. De hierro puro se ha convertido a óxido de hierro, óxido ferroso, óxido férrico o la combinación de ambos, óxido ferroso férrico, y esto va a ser un cambio en su color. Por lo tanto, ha cambiado la identidad química de la sustancia. En un principio era hierro puro, hierro en estado metálico, y posteriormente, en contacto con el oxígeno, con la intemperie del medio ambiente, se ha combinado con este y ha formado óxido ferroso. Puede formar óxido férrico o un óxido mixto, óxido ferroso férrico. Como podemos observar, ha cambiado totalmente la identidad de la sustancia. A eso se denomina cambio químico. Otro ejemplo, el proceso de fermentación. Cuando una sustancia entra en proceso de fermentación, puede ser a través de una fermentación para producir sustancia acética o fermentación acética. En este caso se producen lo que son vinagres. El vinagre, el común que conocemos, su compuesto químico primordial corresponde al ácido acético, por ese motivo se llama fermentación acética. Y ese sabor que tiene ácido, el vinagre, se debe al ácido acético. La producción de queso es también conocida como fermentación butírica. La producción de yogur, fermentación láctica. La producción de alcohol, fermentación alcohólica. Estos tipos de fermentación son cambios químicos, donde la sustancia inicial ha sido transformada a otras sustancias totalmente diferentes a las iniciales, y estas por ningún motivo pueden volver a ser las originales. Otro ejemplo, en el proceso de descomposición, cuando un animal es muerto,
o por el contrario es cazado por otro, la materia orgánica se va a descomponer. Esta descomposición sufre cambios químicos, no vuelven a ser los iniciales. Ahora, ¿qué sucede con aquellos animales que han ingerido esa carne? Entra en un proceso de digestión. La digestión también es un cambio químico. En un principio consumieron un pedazo de carne, pero en su organismo ha sido metabolizado y transformado a nutrientes esenciales que necesita ese ser vivo. Por lo tanto, la digestión es un cambio químico. La descomposición de la materia orgánica también es un cambio químico. Los cambios químicos se caracterizan principalmente porque no pueden volver a ser las sustancias iniciales, mientras que los físicos sí pueden volver a ser las sustancias iniciales. Reacción química es el proceso que se da en una transformación, cambio o fenómeno químico. Esto ocurre cuando una, dos o más sustancias son transformadas en otras totalmente diferentes a las originales. Para que ocurra una reacción química, los átomos de la sustancia van a chocar las una con las otras, a lo cual se denominan colisiones. Estas colisiones pueden ser eficaces o ineficaces. Las colisiones van a generar el rompimiento de enlaces y a su vez también la formación de nuevos enlaces para dar origen a las nuevas moléculas. Este enunciado es conocido como la teoría de colisiones. Por lo tanto, en una reacción química siempre va a haber rompimiento y formación de enlace, y una sustancia o más se van a transformar en otras sustancias. Ecuación química es la parte literal o simbólica de una reacción química. Una ecuación química es simplemente la representación en papel de una reacción química. Las ecuaciones químicas siempre están formadas por los mismos componentes o las mismas partes. Entre sus partes principales tenemos que saber reconocer en primer lugar la flecha de reacción. Al lado izquierdo de la flecha de reacción encontramos a los reactivos. Mientras que al lado derecho de la flecha de reacción, todos esos componentes se van a denominar productos. ¿Qué más presenta una ecuación química? Presenta números. Esos números son denominados coeficientes de igualación. Coeficiente de igualación. Entonces, la ecuación química tiene reactivo, tiene productos, tiene números que se llaman coeficientes de igualación, tienen elementos. Esos elementos están unidos para formar moléculas. Cada molécula tiene una identidad propia. Ahora, la flecha de reacción se puede presentar en un sentido o se puede presentar en ambos sentidos. Dependiendo cómo se encuentre esta flecha, me va a indicar que la reacción es irreversible o que la reacción puede ser reversible y estar en el equilibrio. La flecha de reacción, por lo general, en la parte de ejercicio, se lee como produce, se obtiene. Por ejemplo, en esta ecuación, el hierro más el ácido nítrico produce, forma nitrato férrico, nitrato de amonio, agua. Vuelvo a repetir, la flecha de reacción en una ecuación química se lee como produce, forma, se obtiene. Entonces, hierro más ácido nítrico produce, forma, obtiene nitrato férrico, nitrato de amonio, agua. Y eso es una ecuación química. Clasificación de las reacciones químicas.
Las reacciones químicas pueden ser clasificadas de diferentes maneras, en función de la característica que se analice en ella. De esta manera podemos encontrar varios grupos o varias clasificaciones. Así tenemos la clasificación que corresponde a su mecanismo, a su naturaleza, al número de oxidación, al cambio de energía calórica, reacciones de neutralización y precipitación. En cada una de estas clasificaciones o agrupaciones se analiza una característica diferente. Por lo tanto, una reacción puede enmarcarse en diferentes categorías o grupos. Comencemos viendo la clasificación o agrupación por su mecanismo. En esta clasificación o agrupación encontramos las reacciones de combinación. Las reacciones de combinación se caracterizan porque dos o más sustancias van a formar una sola, y su esquema general de reacción corresponde a una sustancia A más una sustancia B, da lugar a la combinación o formación de una sola sustancia, denominada AB. Veamos ejemplos de este tipo de reacción. Primer ejemplo. Si yo combino la molécula de hidrógeno más la molécula de cloro, me forma o produce o da lugar a una sola molécula denominada cloruro de hidrógeno. Esto posteriormente se tiene que igualar o balancear para respetar la ley de conservación de masa o materia. Eso lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo. Si combino un anhídrido o óxido no metálico, en este caso el anhídrido clórico, más una molécula de agua, me da lugar a la formación de una sola sustancia, que corresponde al ácido clórico. Como ven, dos sustancias se combinan para formar una sola. Dos sustancias se combinan para formar una sola. La sustancia formada es mucho más compleja que las iniciales o progenitoras. Las reacciones de combinación son también conocidas como reacciones de síntesis o reacciones de adición. Continuamos. Seguimos viendo las reacciones que están enmarcadas según su mecanismo. Ahora veremos reacciones de sustitución. Este tipo de reacciones se caracteriza porque una sustancia D va a reaccionar con una sustancia más compleja de tipo AB. De esta manera, va a producir una sustitución, donde la sustancia D desplaza o reemplaza a la sustancia A, y la sustancia A sale de la molécula, es decir, ha sido sustituida o desplazada. Por ese motivo, este tipo de reacciones de sustitución son también llamadas de desplazamiento, las cuales pueden ser de simple o doble sustitución. De esta forma o de esta manera va a dar lugar a otra sustancia de tipo D unido a B y es desplazado la sustancia A. Veamos ejemplos de este tipo. Ejemplo 1. Un metal, en este caso zinc, más ácido clorhídrico da lugar. Veamos qué forma. El zinc, que es un metal, al reaccionar con un ácido, desplaza siempre a su hidrógeno, o lo sustituye. Ese hidrógeno va a salir formando una sustancia simple. De esta manera, da lugar a la formación de cloruro de zinc, saliendo el hidrógeno molecular. Y ahí tenemos una reacción de simple sustitución, donde una sustancia de tipo D reacciona con una sustancia de tipo AB
y desplaza uno de sus componentes, sustituyéndolo. Otro ejemplo. Óxido de zinc, ya en forma de óxido, más otro ácido, ácido sulfúrico. Da lugar o forma, veamos qué sucede. El zinc, como el anterior caso, va a sustituir al hidrógeno. Pero el hidrógeno no va a salir formando una sustancia simple. El hidrógeno va a sustituir al zinc. Es decir, que ambos se van a sustituir mutuamente. A eso se denomina doble sustitución, dando lugar a la formación de dos moléculas diferentes. En el primer caso, el zinc, al reemplazar al hidrógeno, me va a formar sulfato de zinc. Más el hidrógeno, al reemplazar al zinc, se va a unir al oxígeno, dando lugar a la formación de agua. Y ahí tenemos los productos. Una simple sustitución, una doble sustitución. Continuando con las reacciones según su mecanismo, ahora veremos las reacciones de descomposición. Este tipo de reacciones se caracteriza porque una sustancia compleja de tipo AB se descompone y da lugar a sustancia más simple de tipo A más tipo B. Es una reacción contraria a la reacción de síntesis, la que acabamos de ver. Veamos ejemplos de este tipo de reacciones. Ejemplo 1. El ácido clorhídrico, en este caso cloruro de hidrógeno, se va a descomponer en sus elementos básicos, hidrógeno más cloro. Esta reacción es reversible, por eso la encontramos en esta categoría y en la anterior categoría. Otro ejemplo. El carbonato de calcio, que es una sal, por acción de temperatura o calor, se descompone en óxido de calcio más dióxido de carbono. Y como ven, una sustancia compleja se descompone en otras dos mucho más simples que la inicial. Una sustancia compleja se descompone en otras dos mucho más sencillas que la inicial. A eso se denomina reacciones de descomposición, que también son llamadas reacciones de eliminación o análisis. Análisis porque al descomponer en elementos más sencillos, estos pueden ser analizados por procedimientos mucho más exactos. Ahora es el turno de la clasificación según su naturaleza. En esta clasificación podemos encontrar a las reacciones reversibles y a las reacciones irreversibles. Las reacciones reversibles se caracterizan porque una sustancia A más una sustancia de tipo B va a dar lugar o va a formar una más compleja de tipo AB. Pero la sustancia AB vuelve a regenerar a la sustancia A y B. Este tipo de reacción se reconoce principalmente por su flecha de reacción, que son dos, una en un sentido de reactivo a producto y la otra en el sentido contrario de producto a reactivo. Esto significa reversibilidad. Veamos ejemplos. Primer ejemplo. Hidrógeno molecular más cloro molecular va a dar lugar a la formación de cloruro de hidrógeno. Pero el cloruro de hidrógeno a su vez vuelve a formar hidrógeno más cloro. Como ven, esta es una reacción reversible. Otro ejemplo. Amoníaco se va a descomponer en hidrógeno más nitrógeno molecular. Pero a su vez el nitrógeno más el hidrógeno van a reaccionar formando nuevamente el amoníaco. Y esa es una reacción reversible.
Como pueden observar, lo que indica esta reversibilidad es la flecha de reacción. Reacciones irreversibles son aquellas que solamente transcurren en un solo sentido. Y de la misma manera que la anterior, se reconoce por su flecha de reacción. Una reacción de tipo A más B va a dar lugar en un solo sentido a una sustancia AB. Y esta por ningún motivo va a volver a ser sus sustancias iniciales. Veamos ejemplos. Ejemplo 1. Zinc más ácido clorhídrico. El zinc más el ácido clorhídrico da lugar al cloruro de zinc, algo que ya habíamos visto, más hidrógeno. El cloruro de zinc, si reacciona con hidrógeno, por ningún motivo va a volver a ser ácido clorhídrico y zinc. Es decir, que el sentido contrario de la reacción no ocurre. Esta reacción es en un solo sentido y por lo tanto es irreversible. Veamos otro ejemplo. Hierro más ácido sulfúrico da lugar al sulfato férrico. Más hidrógeno molecular. Y de igual forma, el sulfato férrico, por más que lo combinemos con hidrógeno en el mismo recipiente, nunca va a dar lugar a la formación de ácido sulfúrico y hierro. Es decir, que el sentido contrario de la reacción no existe. Por tal motivo, esta reacción es irreversible. De esa manera se reconocen a las reacciones, principalmente por su flecha de reacción. Las reacciones reversibles tienen dos flechas, mientras que las irreversibles tienen una sola flecha que indica que la formación es de reactivo a producto. Es el turno de la clasificación según el cambio del número de oxidación. Estas reacciones pueden ser reacciones no redox cuando no hay ningún cambio del número de oxidación y reacciones redox cuando sí ocurre cambio del número de oxidación al pasar los elementos de reactivos a productos. Veamos a qué me refiero con ejemplos. Las reacciones no redox. Primer ejemplo. Hidróxido de sodio más ácido clorhídrico da lugar a la formación de cloruro de sodio más agua. Analicemos los estados de oxidación de cada uno de estos componentes. El sodio, como saben, su estado de oxidación es +1. El oxígeno, su estado de oxidación es -2. El hidrógeno, su estado de oxidación +1. Hidrógeno nuevamente +1. El cloro en el cloruro de hidrógeno trabaja con el estado de oxidación negativo, -1. Sodio nuevamente, +1. Cloro en el cloruro de sodio, -1. Hidrógeno, +1. Y el oxígeno, -2. Lo que se hace es analizar los estados de oxidación de cada elemento. Por ejemplo, el sodio. En los reactivos, ya saben que los reactivos es de la flecha hacia el lado izquierdo, es +1. Y en los productos, el mismo sodio sigue siendo +1. No hubo cambio del número de oxidación. El oxígeno. En los reactivos es -2. Y en los productos sigue siendo -2. El hidrógeno, +1. Este otro hidrógeno +1. Cualquiera de los dos es lo mismo. Y en los productos sigue siendo +1. El cloro, -1. Y el otro cloro también -1. Por lo tanto, ningún elemento cambió su número de oxidación al pasar de reactivo a producto.
Ahora, ¿qué sucede si hubiera habido un cambio del número de oxidación? Consiste en una reacción redox. Veamos el siguiente ejemplo. Sulfuro arsénico más ácido nítrico más agua forma ácido ortoarsénico. Más ácido sulfúrico. Más monóxido de nitrógeno. Ahora analicemos los estados de oxidación de cada uno de estos elementos. El arsénico, como es ICO, va a ser 5. El azufre, como es sulfuro, menos 2. Hidrógeno, más 1. Nitrógeno, más 5, porque es nítrico. Oxígeno, menos 2. En el único momento que el oxígeno es diferente es en los peróxido y superóxido. Hidrógeno, más 1. Oxígeno, menos 2. Hidrógeno, más 1. Arsénico, 5. Oxígeno, menos 2. Hidrógeno, más 1. Azufre, más 6. Oxígeno, menos 2. Este oxígeno es menos 2. Para que las cargas queden neutralizadas, obligatoriamente el nitrógeno tiene que ser más 2. Ahora veamos si hubo cambio del número de oxidación. Arsénico, acá es más 5 y acá es más 5, no cambió. El azufre, por el contrario, era 2 y al pasar a producto se está convirtiendo en 6. Significa que este azufre está cambiando en su número de oxidación. Hidrógeno más 1, más 1, más 1, no cambió. Nitrógeno, acá es 5. No se nota bien, pero este es 5. En un principio era 5 este nitrógeno y está cambiando a más 2. Por lo tanto, este nitrógeno también está cambiando. En un proceso redox, cuando hay cambios del número de oxidación, siempre hay elementos que ganan estado de oxidación o valencia y otros que pierden estado de oxidación o valencia. Veamos a qué me refiero. En este caso, de menos 2 está pasando a más 6. Eso significa que está ganando valencia. Cuando un elemento gana valencia o estado de oxidación, se oxida. Ahora el nitrógeno de más 5 está pasando a más 2, está perdiendo valencia o perdiendo estado de oxidación. Cuando pierde valencia, se denomina reduce o reducción. Reducción. Y el otro proceso es oxida o oxidación. Entonces, en una reacción redox siempre va a haber procesos de oxidación y procesos de reducción. Reducción cuando pierde valencia y oxidación cuando gana valencia. Y de esa manera se diferencia las reacciones no redox de las reacciones redox. Recapitulando un poco más rápido. Las reacciones redox son aquellas donde no hay cambio de estado de oxidación de ningún elemento al pasar de reactivo a producto. Mientras que las reacciones redox sí hay cambio del número de oxidación de uno o varios elementos al pasar de reactivo a producto. Y en todo proceso redox siempre hay oxidación y reducción. Reducción cuando pierde valencia y oxidación cuando gana valencia. La siguiente clasificación corresponde según el cambio de energía calórica o calorífica. Estas reacciones pueden ser endotérmicas y exotérmicas. Las reacciones endotérmicas, endo significa dentro, son aquellas que para que ocurra su reacción necesitan energía. Por lo tanto, se representaría una sustancia A más B
o CID, más energía. Va a dar lugar a la formación de una sustancia más compleja o una sustancia más sencilla, pero lo importante para que ocurra este tipo de reacción es que tiene que haber energía. Veamos un ejemplo. Un ejemplo que ocurre en la naturaleza, el dióxido de carbono que desprende el ser humano, más agua proveniente de la humedad o el suelo, más energía, va a producir la formación de glucosa, que corresponde al carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6 y desprende oxígeno al medio ambiente. ¿Y dónde ocurre esto? En las plantas. Las plantas captan el dióxido de carbono, el agua, y por la energía del sol lo transforman en glucosa y desprenden al medio ambiente oxígeno. Pero para que ocurra esta reacción tiene que haber energía, y esa energía proviene del sol. Las reacciones exotérmicas, por el contrario, no necesitan energía para que se efectúe la reacción. Estas al combinarse van a desprender energía. Un ejemplo de esta reacción, y es muy conocida, ya que ocurre en las cocinas, corresponde a la combustión del propano, pero veamos el esquema general antes del ejemplo. Una sustancia de tipo A más una sustancia de tipo B va a reaccionar químicamente dando lugar a una sustancia AB. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que esta reacción va a desprender energía. Esa energía va a estar manifestada por medio de calor o temperatura. Veamos ahora sí los ejemplos. Como decía en un principio, o hace un momento, la reacción más conocida exotérmica esta es la que ocurre en las cocinas. Cuando tenemos el gas proveniente de una garrafa o a través de la cañería del gas domiciliario, podemos tener un hidrocarburo, en este caso el propano, carbono 3, hidrógeno 8, en contacto con el oxígeno y una pequeña chispa, da lugar a la formación de dióxido de carbono más agua. El dióxido de carbono se observa en forma de vapor y el agua se condensa alrededor de la hornilla que se está quemando como gotitas de agua. Pero lo importante de esto es que la reacción desprende energía. Esa energía se ve manifestada a través de el fuego que se utiliza para calentar o coccionar algunos alimentos. Entonces, la clasificación por el cambio de energía calórica corresponde a reacciones endotérmicas, reacciones exotérmicas, las endotérmicas las que necesitan energía para que se efectúe la reacción, mientras que las exotérmicas son aquellas que liberan o desprenden energía. Esta cantidad de energía puede ser poca o puede ser abundante, incluso puede producir accidentes si es que no se controla algunas reacciones. Por eso las reacciones químicas, muchas de ellas son peligrosas y no es solamente agarrar y mezclar reactivos. Para finalizar la clasificación de las reacciones químicas, veremos reacciones de neutralización y reacciones de precipitación. Las reacciones de neutralización se caracterizan porque reacciona una base con un ácido. El ácido puede ser un hidrácido o un oxoácido. Esto va a dar lugar a la formación de una sal más agua. Veamos ejemplos de este tipo. Primer ejemplo, hidróxido de sodio, que es una base, más ácido clorhídrico, que es un hidrácido. Da lugar a la formación de una sal. Como es un hidrácido, la sal va a ser aloidea, formando el cloruro de sodio
más agua. Otro ejemplo. Hidróxido de magnesio más ácido sulfúrico da lugar a la formación de una sal. Como el ácido es un oxoácido, la sal va a ser una oxosal. Y la sal correspondiente es con el metal magnesio, entonces va a formar sulfato de magnesio. Más agua. De esta manera, la base neutraliza al ácido o el ácido neutraliza a la base. Las reacciones de neutralización se ocupan principalmente en el área de química analítica para valorar ciertos componentes. Reacciones de precipitación. Las reacciones de precipitación se caracterizan porque al mezclar dos sustancias en estado líquido dan lugar a la formación de un sólido que no se disuelve en su medio líquido. Veamos a qué se refiere. Dibujando un recipiente que corresponde a un vaso de precipitado, en este caso tratemos de imaginarlo. Si yo mezclo dos sustancias, una sustancia A líquida y una sustancia B que también es líquida, por lógica yo tendría que obtener la suma de los dos volúmenes en estado líquido. Va a haber sustancia líquida, pero en el fondo del recipiente va a comenzar a aparecer un sólido. Y ese sólido que está apareciendo, que va a ser el producto por la combinación de esas dos sustancias, no se disuelve en el medio líquido. Sigue estando en forma sólida. A ese sólido se denomina precipitado. Ese precipitado se simboliza en ecuaciones químicas con una flecha apuntando hacia abajo. Esa flecha significa precipitado. Veamos ejemplos de este tipo. En una reacción química, donde se va a formar precipitado, va a reaccionar el yoduro de potasio, que es una sal, que originalmente es sólida, se va a disolver en agua, formando una solución, y de esa manera tengo la sustancia A líquida, más nitrato plumboso. El nitrato plumboso, que originalmente también es sólido, se va a disolver en agua y de esa manera voy a obtener la sustancia B líquida. Ambas soluciones en estado líquido van a dar lugar a la formación de una sal, que en este caso va a ser el yoduro plumboso. El yoduro plumboso es insoluble en el medio líquido, es insoluble en agua, por lo tanto va a precipitar. Va a comenzar a formarse sólido y se va a depositar en el fondo. A pesar de que hay agua, no se va a disolver. Los otros componentes corresponden al nitrato de potasio. El nitrato de potasio, que también es una sal, se va a disolver en su medio líquido. Se va a disolver en agua y no va a formar ningún sólido. El único sólido que se va a formar corresponde al yoduro plumboso. Y esta es una reacción de precipitación. Ahora, ¿cómo reconocemos a las reacciones de precipitación? Si yo tengo una ecuación y veo una flecha apuntando hacia abajo, significa que hay un precipitado y que esa sustancia o ese compuesto es el que está precipitando. Ahora, ¿qué pasa si no veo ninguna de esas flechas apuntando hacia abajo? Simplemente hay que aprender de memoria las reacciones. Ahora, si no la sé de memoria la reacción y no veo esa flecha, puedo clasificar esta reacción en otra categoría vista anteriormente. Y eso corresponde a clasificación de las reacciones químicas. Espero que les haya servido.